Le agradezco enormemente al presidente del Centro de Estudios Económicos en Baja California, Roberto Valero Berrospe, nos tome la llamada. Presidente, muy buenos días. Buenos días, David, un gusto estar con ustedes. Pues, ¿qué podemos decir respecto a las afectaciones que habría a la economía en general, pero específicamente para México y Baja California, de frente al conflicto que se está viviendo hoy por hoy en Ucrania? Pues, mira, el asunto es que este conflicto nos llega en el peor momento. Ya estaban las economías iniciando el proceso de recuperación y pues este conflicto viene a complicar las cosas. ¿Por qué lo viene a complicar? Pues Rusia no es cualquier participante en la economía mundial, además son los segundos mayores exportadores de petróleo en el mundo. Entonces, por ahí empiezan los problemas. Recordemos que la inflación ha estado muy alta. Tijuana, por ejemplo, ahora en la primera quincena de febrero tuvo la séptima inflación más alta del país. ¿Y de dónde viene? De los energéticos. Los energéticos ya habían estado subiendo de precio, las gasolinas, el gas natural, pero el gas doméstico no, porque lo ha estado controlando el gobierno. Pero los otros dos vertientes sí han estado subiendo y entonces se está reflejando en la inflación. Es el principal ahorita impacto que vamos a ver, no solamente en Baja California, sino en todo el país. Y ya, pues, de entrada, después de la invasión a Ucrania, pues los precios se dispararon rápidamente. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo internacional rebasó los $100. Y en el caso de la mezcla mexicana, que es la que nosotros producimos, pues rebasó los $88. Este día se mantienen alrededor de los $100, ya bajaron un poquito, pero vamos a ver mucha inestabilidad. Y luego también otra variable que vamos a estar viendo, muy inestable, es la del tipo de cambio. El tipo de cambio cerró a la baja, perdió el viernes 3 semanas que traía de recuperación, y pues vamos a estar viendo un tipo de cambio también muy volátil, que obviamente impacta en una economía como la de Baja California, que pues es la segunda que más dólares maneja a nivel nacional. ¿Y sigue siendo válida entonces, presidente, esta premisa de que sube la gasolina, sube todo? Digo, a lo mejor un poco reduccionista mi observación, porque está hablando de algo mucho más complejo, como ya explicó: inflación, combustibles, no solamente gasolina, pero al final, pues en la inmediatez de repente es lo que más preocupa a la ciudadanía, ¿no? Definitivamente. También debemos un dato muy importante. En Baja California, el 50% de los hogares tienen al menos 2 vehículos, y un 25% son datos oficiales, estos son del gobierno del estado, y el 25% tiene al menos un vehículo. Estamos hablando que el 75% de los baja californianos tienen transporte privado, y entonces les impacta directamente estos aumentos. Ya no digo los que viajan en transporte público, porque también obviamente va a haber ahí alguna implicación, pero de entrada directamente va a pegarle al bolsillo de los consumidores de Baja California vía las gasolinas. Y ahora todos estos factores que nos acaba de narrar, entonces se pondrían cada vez más complicados en tanto a qué pase con el conflicto Rusia-Ucrania. Sí, en la medida que ese conflicto se prolongue, que no lleguen a acuerdos, esta situación se va a poner más difícil. Recordemos que no solamente son los combustibles lo que está a la alza. Derivado del rompimiento de las cadenas de producción durante la pandemia, todavía no se han restablecido, y entonces eso se está reflejando en los precios de los alimentos, que es otra variable que también está afectando. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, ahora en la primera quincena de febrero, la inflación para los alimentos fue de 13.57% a tasa anual. ¿Qué es esto? Esto es la inflación más alta en 23 años para Tijuana en la cuestión de alimentos. La inflación general fue de 8.61, la más alta en 22 años. Entonces, si tenemos que están subiendo los alimentos, si tenemos que están subiendo los energéticos, y esta situación no se controla, vamos a tener se está cocinando una verdadera bomba de tiempo. A esto agreguémosle que la pandemia no ha descendido. Simplemente el último reporte para el fin de semana aquí en Baja California nos indica que hubo más de 35 muertos, y bueno, pues ya en los últimos 4 meses hemos tenido casi la mitad de los muertos del último año, ¿sí? Entonces, esto complica también, le está pegando a los negocios. Hay negocios pequeños en los que de repente se contagian todos,
y no llega nadie y el negocio está cerrado y entonces le pega ahorita sobre todo a las micros y pequeñas empresas. Esta situación que estamos viendo ahorita con la invasión a Ucrania se convierte, repito, en una verdadera bomba de tiempo y ahí los gobiernos van a tener que entrar rápidamente a actuar, incentivos fiscales para las empresas, apoyos para que no vaya a haber despido de gente, ¿verdad? Porque sabemos que una inflación a la alza es el impuesto más caro que pagamos todos y una inflación a la alza detiene el consumo y si no hay consumo no hay empresas, si no hay empresas no hay empleo. Claro. Y bueno, a nivel nacional, pues ya platicábamos hace ratito en este espacio, presidente, respecto a que se reportaron otras 331 muertes por COVID en el país en 24 horas y casi 13.500 nuevos contagios. Tenemos que asumir, pues, que esto no se ha acabado. ¿Qué nos podría comentar? Estamos platicando esta mañana con Roberto Valero Berrospe, el presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California. ¿Qué nos podría comentar, presidente, respecto a cómo se va a ver afectada la industria maquiladora cuando además venimos arrastrando el asunto de la proveeduría, que por los tanques, los barcos y toda esa crisis de los contenedores que pues bien anticiparon, ¿no? Esa crisis iba a comenzarse a solucionar, pero los efectos se iban a vivir por lo menos todo el primer trimestre de este 2022. Exactamente. Pues mira, la maquiladora tiene dos vertientes. La maquiladora camina con la recuperación de la economía, que es una forma de K. La forma de K nos dice que tenemos una línea hacia arriba, donde las empresas vinculadas a los sectores tecnológicos y médico están creciendo rápidamente, les ha ido muy bien. Pero por otro lado tenemos a los que están vinculados al sector comercio, al sector turismo, que les ha ido muy mal y que esos van a tardar mucho en recuperarse. ¿Sí? Entonces la maquiladora la vamos a ver con claroscuros, dependiendo del sector al que vayan ellos dirigidos, va a ser el proceso de recuperación y como vayan funcionando. Al cierre del año, la maquiladora tuvo según el INEGI, un recorte de 4,000 empleos en el estado, ¿sí? Entonces, y ya era el segundo mes con recorte. Esto, pues lo único que nos indica es que hay problemas todavía con la exportación, a pesar de que se ha estado manteniendo. Hay problemas con la exportación para muchas empresas y pues no pueden soportar la plantilla laboral todavía. En efecto, se espera que dure al menos 6 meses, ¿verdad? Se estaba trabajando muy rápido en las cadenas de producción, pero ahorita con todas las sanciones que ha habido, esto va nuevamente a mover todo el escenario de la recuperación y pues no nos extrañe que tengamos 3 trimestres, no 2, sino 3 trimestres muy complicados. O sea, sí le va a pegar a la maquila y a estos sectores, nos guste o no el conflicto en Ucrania. Sí, lamentablemente sí, tiene efectos colaterales. De hecho, David, para todos los sectores. Si no podríamos hablar de alguien que esté a salvo de esto, porque es en cascada. Recordemos que estamos en una economía mundial que está interrelacionada. Ya no es como en el pasado que, bueno, pues había una guerra por allá y a los demás pues no les pegaba. Ahorita ya nos pega a todos, ¿verdad? Hay relaciones comerciales entre todos, hay una gran movilidad mundial. Y entonces, estamos hablando, repito, no estamos hablando de un país chiquito, estamos hablando de una potencia mundial que pues interactúa sobre todo con Europa, y Europa es uno de los mercados más importantes del mundo, junto con Estados Unidos. Y entonces, vienen estos efectos para todos y va a retardar la recuperación. Ese es el problema. Híjole, y sí, como bien inició su análisis, presidente, pues cuando creíamos que pues ya salíamos un poquito y comenzaba la recuperación por el tema de la pandemia con sus bemoles, pues se viene esto que también nos va a pegar. Se nos acaba el tiempo, presidente, ¿con qué podemos cerrar? ¿Cuál podría ser el mensaje que le podemos dar a quienes nos ven y nos escuchan esta mañana a manera de conclusión? Bueno, pues lo que he estado señalando, que por favor la gente optimice mucho sus recursos, su gasto. No están los tiempos para estar gastando cosas que pueden esperarse alguna temporada, no caer en la tentación de contratar créditos bancarios, los intereses se van a disparar. En marzo seguramente veremos altas en tasas de interés. Hay muchos créditos de nómina que se están ofreciendo los cajeros automáticos, hay muchos préstamos, no los tomen ahorita por favor, porque las tasas de interés van a acelerarse y la cuestión del empleo va a estar muy endeble todavía, al menos los próximos 3 meses. Entonces hay que optimizar el gasto, cuidarse
y pues trabajar con cautela toda la administración del orden. Le agradezco mucho, presidente, que tenga una excelente semana. Buenos días. Gracias, buenos días a todos. Gracias, es Roberto Valero Berrospe, el presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California.